Comenzamos en este momento el quinto vídeo de la unidad de localización de estructuras anatómicas. En este vídeo nos vamos a centrar en el aparato circulatorio, aunque por su propia naturaleza será inevitable mencionar el aparato respiratorio. La función del sistema circulatorio es transportar sustancias por dentro del cuerpo, mover las sustancias desde allí donde se producen hasta allí donde se necesitan. O, en el caso de los desechos, mover los desechos desde el lugar donde se producen hasta el lugar donde podrán ser expulsados o tratados. Por ejemplo, en este pequeño gráfico vamos a ver cómo el sistema circulatorio es capaz de coordinar el trabajo del sistema digestivo y el sistema respiratorio. Como hemos visto en los vídeos anteriores, el sistema digestivo, en cuanto realiza la función de digestión, es capaz de conseguir los nutrientes de los alimentos. Estos nutrientes van al aparato circulatorio para que el aparato circulatorio los distribuya por todo el cuerpo. Además, las células del aparato digestivo generan una serie de desechos que también van al aparato circulatorio para que el aparato circulatorio los lleve al sistema excretor, como veremos en vídeos más adelantados. Estos nutrientes que el aparato circulatorio ha conseguido gracias al aparato digestivo van al aparato respiratorio para que las células del aparato respiratorio puedan vivir gracias a esos nutrientes. Además de todos los desechos que el aparato circulatorio ha acumulado de todas las células del cuerpo, el dióxido de carbono, o CO2, se lleva a los pulmones, ya que los pulmones son capaces de expulsarlo al exterior, puesto que es un tóxico y no queremos tenerlo dentro de nuestro cuerpo. Al mismo tiempo que los pulmones expulsan el CO2 al exterior, cogen el oxígeno del aire. Y este oxígeno que las células necesitan para vivir no nos vale de nada si se queda exclusivamente en los pulmones. Así que los pulmones llevan este oxígeno al aparato circulatorio que se encargará de distribuirlo por todo el cuerpo. Además, los restos del metabolismo de las células del aparato respiratorio irán al aparato circulatorio para que el aparato circulatorio lo lleve al sistema excretor. Y como hemos dicho, el oxígeno captado, no generado, por el sistema respiratorio irá a todo el cuerpo. En concreto, en este caso nos interesa decir que va al aparato digestivo para que sea capaz de mantener con vida las células del aparato digestivo gracias a ese oxígeno. Por lo tanto, la función del aparato circulatorio es mover las sustancias por dentro del organismo. La herramienta con la que el aparato circulatorio transporta las sustancias es la sangre. La sangre es el líquido que se mueve por dentro del aparato circulatorio y que mueve estas sustancias que hemos mencionado anteriormente. La sangre está compuesto fundamentalmente por 4 componentes. El primero que vamos a mencionar es el plasma. Es un líquido transparente, fundamentalmente agua, que es la base de la sangre. La sangre fundamentalmente es agua y es un líquido que se llama plasma sanguíneo. Además, la sangre tiene un tipo de células que son los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos son células con forma de disco aplastada que no tienen núcleo y por lo tanto son incapaces de dividirse por sí mismas. Son células especializadas. Pero a cambio de no poder dividirse, los glóbulos rojos se encargan de mover los gases por el interior del cuerpo. En concreto, se encargan de mover el oxígeno hacia el cuerpo y el CO2 hacia los pulmones. Para lograr mover estos gases, tienen un núcleo de hierro. El oxígeno, como veremos en el siguiente vídeo, se pega a ese hierro y se transporta. Este hierro es lo que hace que los glóbulos rojos sean rojos. Y el hecho de que los glóbulos rojos sean de este color es lo que provoca que la sangre sea roja. La sangre, aunque insistiremos en esto, es roja.
Además de los glóbulos rojos, tenemos otras células que se llaman glóbulos blancos. Estos glóbulos blancos son unas células que están especializadas en la defensa del organismo frente a enfermedades infecciosas. Enfermedades infecciosas son enfermedades causadas por otros microorganismos que entran dentro de nuestro cuerpo y generan una serie de problemas por su propio metabolismo y para su supervivencia. Entonces, los glóbulos blancos se encargan de encontrar estos microorganismos y mediante una serie de mecanismos que no son el objetivo de esta unidad, eliminarlos. Cabe destacar que los glóbulos blancos se encargan de defendernos de enfermedades infecciosas, enfermedades causadas por microorganismos. Hay otra serie de enfermedades, como puede ser, por ejemplo, las enfermedades traumáticas, como la rotura de los huesos o un esguince, que no son defendidas por los glóbulos blancos, ya que no tienen ninguna capacidad de hacerlo. Además, sabemos que cuando tenemos una infección, los glóbulos blancos aumentan mucho en número. Y de esta forma los médicos pueden detectar si tu organismo está sufriendo una infección, simplemente haciendo un recuento de los glóbulos blancos que contiene tu sangre. El cuarto componente que nosotros vamos a estudiar como componente de la sangre son las plaquetas. Las plaquetas son trozos de célula cuyo objetivo es formar coágulos, es decir, que la sangre líquida se vuelva sólida. Esto es una cosa que queremos que ocurra cuando tienes un corte o hay una rotura de un vaso sanguíneo para que la sangre deje de salirse del circuito y el circuito siga funcionando correctamente. Sin embargo, estos coágulos son un problema cuando ocurren dentro de vasos sanguíneos que funcionan correctamente. De esta forma, la sangre es la herramienta con la que el aparato circulatorio mueve las sustancias y está compuesto fundamentalmente de plasma, glóbulos rojos, que llevan gases, glóbulos blancos, que nos defienden de infecciones, y plaquetas que cierran las heridas. Pero además de la sangre, el aparato circulatorio está formado por otras partes. Y estas partes vamos a distinguir los vasos sanguíneos y el corazón. Además, hablaremos de la circulación sanguínea. Pero antes de hablar de todo esto, aunque en el dibujo veamos una zona con la sangre de color rojo y otra zona con la sangre de color azul, queremos insistir en que la sangre es de color rojo. Solo se usa esos dos colores con fines didácticos para hablar de los dos circuitos que tiene nuestro aparato circulatorio. Aclarado esto, comencemos con los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son unos tubos por el interior de los cuales viaja la sangre. Y tenemos tubos sanguíneos de tres tipos diferentes: arterias, venas y capilares. Las arterias son los tubos sanguíneos que sacan la sangre del corazón y la llevan al resto del cuerpo. Bueno, sacan la sangre del corazón, el corazón impulsa la sangre hacia afuera y sale por las arterias. Las arterias son muy gruesas cerca del corazón y según van avanzando por su recorrido se van haciendo cada vez más estrechas, más estrechas, más estrechas. Las arterias tienen que ser especialmente gruesas al lado del corazón, ya que el corazón impulsa la sangre con mucha fuerza hacia afuera. Y si las arterias no fueran capaces de resistir esa fuerza, podría haber lesiones y diversas enfermedades. Esta fuerza con la que el corazón impulsa la sangre hacia afuera se llama presión arterial. Le llamamos arterial porque fundamentalmente la sufren las arterias. El segundo de los tipos de los vasos sanguíneos que estudiamos son las venas. Las venas son lo contrario a las arterias. Comienzan siendo muy estrechas y según van avanzando se van haciendo más anchas. Comienzan en el cuerpo recogiendo la sangre del cuerpo y la van llevando hacia el corazón. Por eso se van haciendo más anchas, porque cada vez va canalizando más sangre y tienen que ser más anchas para poder llevarla toda. Además, las venas tienen unas válvulas para evitar que la sangre vuelva hacia atrás. Piensa que cuando nosotros enviamos la sangre hacia el corazón por las arterias, por ejemplo, piensa en las piernas, va hacia abajo, va a favor de la gravedad. Cuando la sangre tiene que volver
hacia el corazón tiene que ir hacia arriba, tiene que ir en contra de la fuerza de la gravedad. Esto podría provocar que la sangre que está subiendo hacia arriba bajara y se mezclara, y eso es una cosa que queremos evitar a toda costa. Y para ello tenemos unas válvulas que se abren cuando la sangre se está moviendo en la dirección adecuada y se cierran cuando la sangre puede volver hacia atrás. Además de esto, tenemos los capilares son los vasos sanguíneos más estrechos, ya que empiezan en la parte más estrecha de las arterias y terminan en la parte más estrecha de las venas, de alguna forma comunicándonos. Tienen que ser especialmente delgados para poder cumplir con la función del aparato circulatorio. Hemos dicho que el aparato circulatorio su función es llevar sustancias, y estas sustancias van dentro de la sangre, dentro de los vasos sanguíneos. Necesitamos que las sustancias que van dentro de la sangre puedan salir de los vasos sanguíneos para acceder a las células y las sustancias que tienen las células puedan entrar en la sangre. Por esto, los capilares son especialmente estrechos para permitir este traspaso de sustancias. De esta forma, y recopilando los datos, tenemos arterias, venas y capilares. Las arterias empiezan en el corazón y van hacia todo el cuerpo, empiezan siendo gruesas y terminan siendo estrechas y son las que sufren la presión arterial. Las venas comienzan en el cuerpo y van hacia el corazón, empiezan siendo estrechas y cerca del corazón son más gruesas y tienen válvulas para evitar que la sangre retroceda. Y por último, los capilares son los más estrechos y delgados de todos y tienen que ser estrechos y delgados para permitir el intercambio de sustancias con las células. Aquí podemos ver una imagen en la que vemos las arterias especialmente gruesas, los capilares más estrechos, aunque evidentemente el dibujo no está a escala y no está bien elegido, y podemos ver aquí las válvulas que tienen las venas. Hablemos a continuación del corazón. El corazón es un órgano musculoso del tamaño de un puño que se encarga de mover la sangre por todo el sistema circulatorio. Es decir, el corazón es una bomba biológica. Se encarga de impulsar un líquido que llega a su interior y lo impulsa. El corazón está dividido fundamentalmente en 4 zonas. Las dos zonas de arriba se llaman aurícula y las 2 zonas de abajo se llaman ventrículos. Y las 2 aurículas y ventrículos están separados por una pared muscular. Como se puede ver en la imagen, las aurículas son las encargadas de recibir la sangre. Una vez que han recibido la sangre, la mueven al ventrículo y el ventrículo, una vez que se llena, impulsa la sangre a través de las 2 arterias, ya sea la arteria aorta o la arteria pulmonar. Por favor, prestad atención en que siempre que se dibuja un corazón, se dibuja como si tú estuvieras viendo un corazón. Así que esta aurícula de aquí, aunque esté dibujada a la derecha, es la aurícula izquierda y viceversa. Y es importante para cuando estemos hablando de los 2 circuitos sanguíneos. Hace el corazón para poder hacer su función de mover la sangre. El corazón hemos dicho que es un órgano muscular y por lo tanto tiene la capacidad de contraerse. Y eso es exactamente lo que hace. Como podemos ver en el GIF que tenemos a continuación, la sangre entra en las aurículas, en cualquiera de las 2, y éstas se contraen para empujar la sangre a los ventrículos. Los ventrículos se hinchan de sangre y se contraen para enviar la sangre por las arterias. El movimiento por el que las aurículas o los ventrículos se contraen se denomina sístole y el movimiento en el que el corazón se dilata para poder aceptar sangre se llama diástole. Y ambos movimientos, la combinación de sístole y diástole, es lo que conocemos como latido del corazón. De hecho, el sonido de los latidos del corazón se debe al momento en el que se abren y se cierran las válvulas del corazón. En el corazón, la sangre siempre lleva la misma dirección. La sangre llega de todo el cuerpo por una
una vena, la vena conduce la sangre a una aurícula, sea la derecha o la izquierda, no nos importa, la aurícula mueve la sangre al ventrículo y el ventrículo impulsa la sangre por una arteria para que vaya fuera del corazón. Vena, aurícula, ventrículo, arteria. El corazón, como hemos dicho, es un órgano que se encarga de impulsar la sangre. Si la sangre entra en las aurículas y se mueve al ventrículo y desde el ventrículo va al exterior y tenemos estas dos cavidades para evitar que la sangre retroceda, que como hemos dicho es algo que queremos evitar. ¿Por qué tiene por duplicado? ¿Por qué tiene dos aurículas y dos ventrículos en lugar de tener uno de cada uno? Esta pregunta, si bien podría parecer bastante difícil de contestar, se hace más sencilla si nos planteamos otra pregunta relacionada, que es: la sangre sirve para llevar sustancias, tanto sustancias útiles que tienen que ir al cuerpo como sustancias de desecho que tienen que ir a expulsarse. Y en concreto, la sustancia más importante que mueve la sangre es el oxígeno. ¿Cómo consigue nuestro sistema circulatorio separar la sangre que tiene oxígeno y por lo tanto permite que las células sigan viviendo de la sangre que no tiene oxígeno y por lo tanto tiene que ir a renovarse en los pulmones? Y estas dos preguntas se contestan de la misma forma. El corazón está separado en dos zonas porque nuestro sistema circulatorio está separado en dos circuitos, para tener perfectamente separada la sangre que tiene oxígeno de la sangre que tiene CO2. De esta forma, la sangre que tenemos en el corazón sin oxígeno, por empezar por algún lado, sale por el circuito pulmonar a los pulmones y en los pulmones se carga de oxígeno. Una vez que se ha cargado de oxígeno, esa sangre tiene que volver al corazón para que desde el corazón se impulse a todo el cuerpo. Y una vez que esta sangre ha sido utilizada en todo el cuerpo, debe volver al corazón para volver a comenzar el circuito, ir al circuito pulmonar, volver al corazón, ir a todo el cuerpo, consumirse el oxígeno, volver al corazón, ir a los pulmones a recuperar oxígeno y así continuamente. Por lo tanto, nuestra circulación sanguínea se compone de dos circuitos. Un circuito pulmonar que se encarga de recargar el oxígeno que tenemos en la sangre y un circuito general en el que ese oxígeno va a todos los órganos, a todas las células del cuerpo para ser utilizado. Evidentemente, como hemos dicho, además de oxígeno van muchas más sustancias, pero el doble circuito es necesario, insisto, por el oxígeno. Muy bien, pues entonces lo único que nos queda es hablar de cómo son estos dos circuitos. Vamos a comenzar puesto que es un circuito continuo que no para nunca, podríamos empezar en cualquier punto. Vamos a empezar en este ventrículo de aquí, que como hemos comentado antes, es el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo tiene sangre con oxígeno. Esta sangre con oxígeno sale del corazón impulsado por el movimiento de la sístole del ventrículo por la arteria aorta. La arteria aorta es la arteria principal, la primera arteria que saca la sangre del corazón. Esta arteria distribuye la sangre por diferentes arterias cada vez más estrechas hasta llegar a los capilares. En estos capilares, el oxígeno que tiene y el resto de sustancias que tiene esta sangre se distribuye en las diferentes células según lo van necesitando. Y según las células van cogiendo el oxígeno, van dejando el CO2 que ya han utilizado. Y este CO2 se recoge en los capilares igualmente y va a diversas venas. Estas venas se van reuniendo hasta canalizar todas en la vena cava y la vena cava lleva la sangre
a la aurícula derecha. La aurícula derecha mueve, por lo tanto, la sangre al ventrículo derecho y del ventrículo derecho la sangre sale por la arteria pulmonar. La arteria pulmonar lleva la sangre sin oxígeno a los pulmones. En los pulmones esta sangre que no tiene oxígeno se vuelve a cargar de oxígeno. Y esta sangre cargada de oxígeno se centra en la vena pulmonar para volver al corazón a la aurícula izquierda. Y la aurícula izquierda moverá la sangre al ventrículo izquierdo, dando comienzo de nuevo a todo el circuito completo que no parará, que no para nunca. Por lo tanto, los dos circuitos que tenemos, el circuito menor o circuito pulmonar y el circuito mayor o circuito general, en realidad son dos partes de un mismo circuito completo que es la circulación sanguínea. Nos falta comentar e insistir en lo que hemos dicho. La sangre es roja. La sangre que tiene oxígeno, es decir, las arterias llevan fundamentalmente sangre con oxígeno. Esta sangre que tiene oxígeno que se mueve por las arterias es de color rojo brillante y tiene muy poco CO2, algo tendrá, pero muy poco. La sangre que se mueve por las venas es sangre con muy poco oxígeno y mucho CO2 y es de color rojo oscuro, rojo claro, rojo brillante, para la sangre con oxígeno, rojo oscuro para la sangre sin oxígeno, pero rojo a fin de cuentas. Hay una excepción, el circuito pulmonar. La arteria que saca la sangre para llevarla a los pulmones, evidentemente, lleva sangre sin oxígeno, lleva sangre con poco oxígeno. Y la vena que recoge la sangre de los pulmones y la lleva de nuevo al corazón, la vena pulmonar, lleva sangre con oxígeno. Es la única excepción a esta regla. Por último, nos queda hablar de las posibles enfermedades que podemos sufrir en el aparato circulatorio. Comenzaremos hablando de la ateroesclerosis, que ocurre cuando el exceso de colesterol se deposita en los vasos sanguíneos, endureciendo las arterias y disminuyendo el diámetro de los vasos sanguíneos, pudiendo cerrarlos por completo, lo que evidentemente es un problema. También tenemos las varices, que son bolsas de sangre que se producen en las piernas debido a la sobrecarga de las válvulas de las venas que no son capaces de gestionar toda la sangre correctamente. El infarto de miocardio o la hipertensión se pueden producir por un exceso de peso, de nicotina, de grasas, de azúcares, de sal o por falta de ejercicio. Todo esto favorece el aumento de la tensión arterial y las lesiones del corazón, como por ejemplo el infarto de miocardio, que es cuando el corazón se detiene. Por último, podemos hablar de la arritmia, que es una alteración del ritmo cardíaco, que puede ocurrir tanto la bradicardia, que ocurre cuando el ritmo cardíaco disminuye y por lo tanto la sangre circula demasiado despacio y no llegan bien, sobre todo el oxígeno y el resto de nutrientes, a los músculos cuando es necesario, o la taquicardia, que ocurre cuando el corazón late demasiado deprisa, lo cual genera una sensación especialmente incómoda y puede incluso llegar a dar miedo, que es lo que le ocurre sobre todo a la gente cuando tiene un ataque de ansiedad. Bien, hasta aquí lo que nosotros vamos a estudiar acerca del aparato circulatorio.